Bienvenidos a un programa más de No Tu Salud. Muchas gracias a todas las personas que han entrado a nuestra página, notus.com.mx, para aportar opiniones que la verdad son muy útiles para nosotros. Recuerden, soy el doctor Valeriano Fuentes López y soy la persona que dirijo este programa. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es una psicóloga clínica, Gloria del Carmen Luna Ávila. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y el tema del día de hoy es el estrés. En programas anteriores ustedes recordarán que vimos varias enfermedades como diabetes, hipertensión y enfermedades gastrointestinales, las cuales estaban relacionadas precisamente con el estrés. Entonces creímos que era importante tocar este tema, pues que Gloria es un tema de todos los días. Prácticamente el ser humano desde que nace o antes de que nace puede tener ya estrés, claro, prácticamente hasta que muere. Se habla de que es, ahora sí que es un mal, pues bueno, en cierta forma cuando se aplica en forma adecuada. Entonces, ¿qué tenemos por estrés, Gloria? Pues básicamente la definición de estrés consiste en desequilibrio. Es un desequilibrio emocional, un desequilibrio muchas veces afectivo, provocado por situaciones externas a veces, y a veces provocado por situaciones internas, es decir, insatisfacciones, frustración, un alto nivel de frustración, y muchas veces el estrés también provocado por situaciones externas nos lleva a desequilibrarnos, a desconcentrarnos, a estar ahora sí que fuera de control en cuanto a nuestras actitudes. Básicamente sería eso. Muy bien. ¿Y de qué manera afecta a nuestro organismo estas situaciones de estrés? Afecta mucho porque el organismo en sí tiende a permanecer en equilibrio, pero hay situaciones que suceden y entonces el cuerpo, al perder el equilibrio, entonces está en constante búsqueda del mismo. Es la famosa homeostasis que conocemos. Resulta entonces que una persona que está a gusto, que está bien, pues obviamente vive una tensión, y esa tensión va a provocar la búsqueda otra vez del equilibrio. Entonces, las tensiones pues obviamente pueden ser variadas, pueden ser tensiones pequeñas o tensiones muy grandes. Una tensión, por ejemplo, pequeña pudiera ser el ir a trabajar. Entonces, a lo mejor estoy en casa, estoy muy a gusto, me estoy despertando y pues suena el despertador. Eso ya implica para mí una tensión porque yo estaba muy a gusto durmiendo y entonces ahora resulta que me tengo que parar y tengo que hacer un esfuerzo para ir a trabajar, ¿no? Si estamos muy cansados, me va a provocar un poco de más estrés. Si dormí bien, si cené bien la noche anterior, si estoy de buen humor, mi estado de ánimo es agradable, me levanto contenta y me voy a trabajar. Pero si no sucede eso, entonces me levanto enojada y el nivel de estrés entonces empieza a acumularse, empieza a subir. Y al ratito salgo de mi casa, no puedo arrancar el carro, es probable que hasta incluso tenga accidentes derivadas del desequilibrio que tengo. Por eso es que entonces podemos tener un grado de estrés mínimo, que definitivamente el ser humano tiene que tener un grado de estrés mínimo para funcionar. Si no hay estrés, no funcionamos. Es decir, si no hay una tensión que me provoque a mí movilizarme, entonces, pues no hay nada, no tengo motivación de hacer las cosas. El nivel de estrés en una mínima parte es necesario. Y ya el estrés que sobrepasa los límites, entonces es el que me puede hacer daño, incluso físicamente, o sea, en el cuerpo. ¿Y qué tan frecuentemente se presenta este tipo de problema? Mucho. Hay un alto índice de estrés y cada vez es más alto porque las exigencias ambientales son también más altas. Las exigencias sociales incluso. Actualmente en el consultorio revisamos que muchas personas llegan a consulta porque precisamente su nivel de frustración es muy alto.
jóvenes que, por ejemplo, quieren pertenecer a un estándar en cuanto a lo económico o en cuanto a lo físico, por ejemplo, amas de casa que no están contentas con la situación de matrimonio, padres de familia que tienen muchos problemas económicos y no salen adelante. Entonces, muchas veces no es tanto por la necesidad real, sino por la necesidad creada ficticiamente por la sociedad. Entonces, como queremos incursionar en eso, sí provoca un nivel de estrés a tal grado que hay un alto índice de suicidios ahora en los jóvenes y también en personas adultas. ¿Y cuáles serían esos factores que intervienen para que exista el estrés? Principalmente es la falta de seguridad personal. Creo yo, no estamos muy acostumbrados en casa, como familia, como padres de familia, a ayudar a nuestros hijos a tener una aceptación de su persona. Incluso yo diría que hoy en día hay una enfermedad psicológica que está de moda, la obsesividad. O sea, los obsesivos compulsivos están de moda. Hoy, si tú le dices a una persona, yo soy una obsesiva de primera, tengo todo ordenado, todo es a tiempo, parece ser como que eso nos gusta, eso nos llama la atención, la pulcritud, la limpieza completamente, todos ese tipo de cosas que hablan de obsesión nos llama la atención y pensamos que es algo bueno, pero si estamos hablando de un exceso o de un extremo, pues nos vuelve cada vez más exigentes. Incluso trabajo en la mañana en un colegio y me doy cuenta cómo a veces hay padres de familia que van a reclamar a las maestras por qué sus hijos sacaron 9.5 y no sacaron un 10. Ese es un nivel ya de estrés que están manejando y que obviamente lo manejan los papás, pero se los transmiten a los niños. Entonces al ratito los niños también están estresados, doctor. Se muerden las uñas, se arrancan el pelo, porque manejan un nivel de exigencia del mundo externo muy alta, ¿no? Por ejemplo. Sí, ya hablando precisamente de eso, ¿cuáles serían las manifestaciones de una persona con estrés? ¿Cómo se manifestaría? Principalmente es una persona muy vulnerable. Las personas vulnerables son aquellas que fácilmente caen en la provocación. A la mínima provocación, entonces caen inmediatamente. Una persona muy estresada es aquella que tú vas manejando, le pitas y se baja y te dice, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, es una persona que maneja un alto nivel de estrés. En el caso, por ejemplo, ahorita le comentaba de los síntomas físicos, son muy recurrentes la tartamudez, por ejemplo, el comerse las uñas, el vitiligo, por ejemplo, las manchas en la piel o el acné incluso, algunos padecimientos como por ejemplo el arrancarse el cabello, lo que es la tricotilomanía, que algunos niños se lo arrancan, se lo comen, hay por ejemplo síntomas como la comezón, ¿no? Muchas veces hay prurito, granitos en los niños, en los adultos, porque es la forma en que ellos manifiestan esta falta de equilibrio emocional. Entonces, básicamente una persona estresada es una persona con un nivel de frustración alto, es una persona a veces con baja autoestima también, ¿sí? Una persona también puede ser que maneja un nivel alto de estrés, una persona muy tímida, aquella persona que no habla, que no convive, que no se relaciona socialmente, puede ser también un síntoma de estrés. Y pues obviamente el comportamiento de la persona estresada es un comportamiento muy acelerado, generalmente son personas muy aceleradas o personas que constantemente sudan o manejan así como ansiedad, ¿no? Hay niños, por ejemplo, estresados, que la forma en cómo manejan su ansiedad es a través de movimientos constantes, por ejemplo, como movimientos medio autistas que se mecen constantemente o que están con el pie moviéndolo o las manos, ¿no? Tics nerviosos, sí. Son síntomas que pueden ser manifestaciones. Y muchas más. Sí. Yo, por ejemplo, acá en los niños, nosotros vemos niños, por ejemplo, con problemas del apetito,
o que continuamente están refiriendo dolor abdominal, o incluso llegan a tener diarrea, y que no encuentran una causa específica y que llegan a tener manifestaciones. Y no solo en eso, ahora sí que en todo el organismo pueden manifestar dolor de cabeza, niños con trastornos, por ejemplo, en las evacuaciones, lo que se conoce como encopresis o enuresis, donde los niños que se hacen, donde se orinan en la cama, que también pueden ocasionar, y como ya referías, tartamudez, de veras es una infinidad de manifestaciones que pueden presentar, está hablando de los niños. Ahora, si hablamos de adultos, pues lógicamente, ¿no? Trastornos en cuanto a la presión arterial, simplemente la persona estar estresada, puede haber ¿cómo se llama? Manifestaciones de ese tipo. Y ya si nos vamos en los adolescentes, pues recurren mucho, ya comentaste, puede ser drogas, alcohol, el fumar excesivamente, son cosas que se pueden manifestar. Entonces, si ustedes ven, es toda una gama de síntomas que pueden ocasionar el estrés, no necesariamente poco, y a veces están más preocupados a veces hasta que si no tendrá otra enfermedad más grave, cuando en realidad pues es por estrés. Entonces a veces uno, ya sea como médico o ustedes como psicólogos, pues tiene que adentrarse un poquito en la cuestión de buscar cuál es la causa, el entorno familiar, si hay problemas en la escuela, o sea, dónde está la situación del niño, porque como dice Gloria, pues si nosotros vemos, pues sucede que los padres también tienen problemas, ¿verdad? Y entonces eso lo transmiten a los hijos y los hijos lo manifiestan. Y en la actualidad, pues pues es un mal necesario, ahora sí como dicen, ¿no? Realmente estamos estresados. Y sucede que también la vida está cambiando continuamente, ¿no? Con toda la tecnología ya hay una computadora nueva y entonces eso causa estrés y entonces están por adquirir ese nuevo aparato. Entonces, la verdad, todo lo que puede ocasionar los factores ambientales. Los factores ambientales. Por ejemplo, el calor, Así es. Una persona me preguntaba, oye Gloria, ¿la gente en el calor está más estresada? Sí, o sea, nos estresamos con el calor, y más si tu coche no trae aire acondicionado, vas manejando y ya quieres llegar, o ya quieres pararte en la sombra, o lo que sea, ¿no? Sí te afecta las cuestiones ambientales también. Claro. ¿Y cuáles serían las consecuencias del estrés? Pues son muchas, doctor. Yo creo que la principal, pues, es una baja autoestima. Yo creo que una situación de no poder controlar provoca baja autoestima. Eso es cierto. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con este tema tan interesante del día de hoy. Continuamos con el tema del día de hoy. Recuerden, estamos con la psicóloga clínica Gloria del Carmen Luna Ávila y estamos hablando acerca del estrés. Un tema, la verdad, de todos los días y que nos interesa mucho que ustedes escuchen en cuanto a cómo sería el manejo de este tipo de problema. Gloria, ¿cuántos tipos de estrés conocemos? Pues a grandes rasgos son dos tipos de estrés, el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es el que te provoca energía para poder resolver alguna situación. Entonces, el estrés positivo es aquel que te hace reaccionar favorablemente para ti y para los demás. O sea, es cuando dices, vamos a echarle las ganas, ¿no? Vamos a hacer esto, sí, no importa que nos desvelemos o que pasemos un rato de frío, un rato de calor, pero estamos trabajando en algo que vamos, como decir, a cumplir, o sea, un objetivo. Y entonces ese estrés es positivo, porque no sufres las inclemencias, las vives y las disfrutas. Entonces, sabes que estás trabajando, sabes que estás haciendo por un logro o por algo que vas a recibir. Entonces, ese estrés es el estrés positivo, el que te da energía para poder entonces enfrentarte a la solución de problemas. Y el estrés negativo es el que te afecta, el que te puede incluso hasta deprimir.
O sea, es el que te hace que te vayas para abajo, te vas en picada, porque es tan fuerte el nivel de estrés o la situación vivida que entonces no lo puedes manejar y te sientes como atado de brazos, no sabes qué hacer. Entonces, en lugar de ser algo positivo como productivo, se vuelve algo negativo que te daña a ti mismo. Incluso puedes dañar a las personas a tu alrededor. Por ejemplo, un nivel de estrés que no se controla, una madre de familia que no sabe controlar su nivel de estrés, llega un momento en que al no poderlo manejar se deprime. Y entonces deprimida, pues no sale, no come, no se baña, no tiene motivación de nada, incluso no tiene motivación para cuidar a sus hijos. Y entonces ahí estás afectando a una tercera persona, ¿no? Entonces los niños descuidados, tampoco comen o están solitos, y entonces dices, bueno, ya ahí el grado de estrés rebasó entonces la productividad y se vino abajo la persona, ¿no? Es improductiva. Claro. Muy bien, y el punto más importante de todo esto, ¿cómo vamos a manejar ese estrés? Normalmente, ¿qué le recomiendas tú? Yo creo que para manejar los niveles tan altos de estrés que tenemos hoy en día, debemos primero hacer un análisis así concienzudo de cuáles son las necesidades reales que tenemos como seres humanos, porque muchas veces nuestras necesidades no son tan reales, son necesidades falsas. Entonces, al tener estas necesidades falsas que nosotros pretendemos cumplir, pues entonces perdemos de vista un poquito el suelo y estamos tratando de luchar contra corriente. Hoy en día la misma sociedad te está empujando a ello, ¿no? O sea, yo pienso que, por ejemplo, una persona que quiere comprar un coche va a la agencia y si tiene 5,000 pesos te los dan, ¿no? Te dan un coche de 200,000 pesos. Entonces tú dices, qué barbaridad, ¿no? Porque te endrogas de una manera que tú piensas que es muy fácil y a la mera hora que ya estás pagando, que se te hace muy difícil, entonces tú solito te empiezas a echar, como dicen, la soga al cuello, ¿no? Yo considero que las personas tenemos que hacer un análisis de lo que tenemos, de cuáles son nuestras potencialidades, ahora sí que ser como honestos con nosotros mismos, ¿no? Y yo digo, doctor, que esto se da desde que nuestros hijos son pequeños, porque a veces los papás también tenemos esa falsa creencia de querer o de asumir que nuestros hijos pueden hacer, o sea, muchas cosas que a veces son cosas que no hicimos nosotros. Entonces les cargamos mucho la mano, ¿no? Y entonces queremos que cumplan unas expectativas demasiado altas, y no porque seamos conformistas. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de impulsar, sobre todo como padres de familia, a nuestros hijos a ser mejor, pero no tampoco crearles falsas expectativas sobre una vida que a lo mejor no pueden vivir o no están viviendo, ¿no? Entonces, como que tratar de ser muy realistas en cuanto a nuestra situación social, económica, física incluso, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el famoso bullying, ¿no? Que se da mucho porque falta aceptación de la gente, ¿no? Que si es morenito, que si es gordito, que si es flaquito, y entonces como queremos pertenecer mucho a ese estándar de lo que es lo bonito, lo bueno, entonces pues nos provoca un alto nivel de inseguridad, un alto nivel de insatisfacción. Entonces, una forma de manejar el estrés es esa. La otra, que yo siempre se las recomiendo mucho a los papás, hay que levantarnos más temprano. O sea, dormir las horas que tenemos que dormir, eso es básico. O sea, descansar. Las personas creemos, yo he escuchado, muy feo, malamente, pero he escuchado gente que dice, quisiera que el día tuviera 25, 28 horas para seguir trabajando, ¿no? O sea, eso es terrible. Sí, claro. La mayor parte de la gente hoy en día vive para trabajar y no trabaja para vivir, que eso es fatal, o sea, eso es muy grave, porque entonces estamos hablando de personas que se la viven en su área de trabajo y no conviven con la familia, por ejemplo, no le dan tiempo a ir a pasear, a caminar, a ir con los amigos a tomar un café o no, claro. Salir con las amigas. No, ya no hay eso, o sea, nada más es el puro trabajo. Yo he conocido personas que dicen, ¿sabes qué? Me voy en la mañana, mis hijos están dormidos, regreso y mis hijos están dormidos. O sea, nunca los vio, nunca convivió con los hijos porque
no hubo tiempo. Entonces creo yo que la repartición adecuada del tiempo es muy importante. Hay tiempo para todo, ¿eh? Y las personas únicamente ocupamos una parte del tiempo y le damos importancia únicamente a eso. Entonces yo le digo mucho a mis pacientes, hagan de cuenta que la vida es como una naranja, ¿no? Y son muchos gajos, y todos los gajos son importantes. Si le quitas uno, ya la naranja queda incompleta, ¿no? Y si le das nada más atención a uno y todos los demás no los tomas en cuenta, pues no, tienes que tomarlos en cuenta todos. Todo es parte importante en tu vida. Tienes que tener tiempo para ti, tiempo familiar, tiempo para trabajar. Entonces, bien repartido el tiempo, creo que es algo que nos va a dar mucha tranquilidad, ¿no? Yo les digo a las mamás, se levanta uno, suena el despertador antes de levantarnos y dice 5 minutos más. Pero esos 5 minutos son la muerte, porque al ratito te levantas y ya se te hizo tarde, entonces empiezas a gritar. Entonces, niños, párense rápido. Los niños, ahí van los pobres también a sufrir el estrés. Bájense a desayunar y tomen rapidísimo y ya no alcanzas y córrele, y entonces es ya un corredero desde tempranito, ¿no? Y así se la pasa, ¿no? A veces también creemos que muchas actividades es lo mejor, y yo considero que las actividades deben ser también bien medidas, ¿no? A veces los niños van a clase de todo, toda la semana. Entonces los tienes en ballet, en taekwondo, y luego los llevas a nadar, y luego van a su clase de matemáticas, y luego al club de tareas. Entonces todo el día es un ir y venir, ¿no? Constante. Creo yo que por ahí vamos a mejorar en cuanto tengamos mejores hábitos de manejo del tiempo. Eso es muy importante. Y algo muy importante es aprendamos nosotros a descansar. Hoy en día nuestros hijos pasan mucho tiempo en los famosos juegos de video. Y yo les voy a decir algo, los juegos de video son buenos, o sea, son útiles para los niños, les ayuda a tener constancia y les ayuda a crearse objetivos y superar. Entonces, una hora y media de jugar juegos de video es muy buena para los niños. Pero no 3 horas o toda la tarde. Claro. ¿No? Entonces al ratito el niño duerme, lo ves que está dormido y se altera su ritmo del sueño, porque lo ves hasta está temblando y está soñando con el juego. O sea, verdaderamente el niño no está descansando, porque está saturado de tantas imágenes, no tanto color, tanta vibración de los controles, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que nuestros hábitos, por ejemplo, del sueño, deben de ser también desde chiquitos, o sea, fomentarlos en nuestros hijos, de que 1 hora antes de dormir, la actividad, la pila ya bajó. Pero a veces queremos, nosotros como papás, que los niños, después de que están corriendo, jugando, gritando, meterlos a la cama a dormir. Pues cuando no se duermen, necesitamos ir bajando poco a poco el nivel de actividad, para que 1 hora antes de que el niño se vaya a la cama, ya esté más tranquilo, es decir, ya esté con su pijama, cenando, a lo mejor platicando, a lo mejor nosotros leyéndole un cuento, y ir bajando. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Yo creo que no me dejará mentir que a veces pasa que estamos con tanta pila puesta que nos vamos a dormir, estamos tan cansados y no nos dormimos, porque estamos todavía con mucha energía. Entonces, los hábitos de ir bajando la actividad en la noche nos van a servir mucho para despertar, por ejemplo, con más energía, ¿no? Claro. Muy bien. No, es que a fin de cuentas el equilibrio que tú dices, ¿no? Uh-huh. Mental, físico, sí. Y con la familia, son factores importantes. Y normalmente tú, ¿qué tipo de actividades o algo le recomiendas, por ejemplo, para relajarse, para quitar un poco ese estrés? Sí. Pues el ejercicio, es básico el ejercicio, sí. La caminata, yo creo que una caminata nocturna es muy buena, ¿no? O sea, salir incluso ahí por tu casa, una vuelta a la manzana, tranquilamente, con los niños también, ¿no? Llevarlos a caminar, eso puede servir. La aromaterapia es una alternativa muy buena, ¿no? El sándalo y no sé cuántas combinaciones que puedes poner en tu cuarto a la hora de dormirte. El otro día escuchaba en un programa que recomendaban mucho que la parte donde tú descansas
sea una parte agradable, o sea, físicamente, que esté ahora sí que tu cama bonita, tu cuarto bonito, ambientado, no tiradero, no todo por sin ningún lado, los juguetes por todos lados, sino que sea algo armonioso, o sea, buscar armonía a nuestro alrededor para que nos provoque tranquilidad. Ahora sí que nosotros tenemos que buscar la forma de procurarnos ambientes bonitos, ambientes agradables. Entonces yo les recomiendo mucho, por ejemplo, a los papás, a la hora de la comida pongan la mesa bonita, o sea, pongan un mantel bonito, unos vasos bonitos, o sea, traten de que se vea bien la mesa cuando vamos a comer, ¿no? Que no sea el plato de plástico y el de vidrio y el de, o sea, todo así por sin ningún lado, ¿no? Tratar de que siempre haya una armonía a nuestro alrededor, porque la armonía siempre nos da tranquilidad, por ejemplo. Entonces, en el caso de nosotros, cuando somos papás, buscar proporcionarles la armonía a nuestros hijos cuando son pequeños, para que ellos mismos la vayan buscando conforme van creciendo. Y otra cosa básica para mí dentro del manejo del estrés es la comunicación. O sea, una adecuada comunicación, decir las cosas, hablar, ahora sí como honestamente, yo creo que eso es básico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a no decir lo que pensamos, a no decir lo que sentimos, y luego eso se nos queda adentro. Y eso también te provoca mucha frustración, a veces te puede llegar a provocar resentimiento. Y entonces no vives a gusto, te enfermas. Claro. Es algo importante. Sí, incluso a veces los problemas ni son tantos problemas, no es tan serio el problema, simplemente que nosotros también, como adoptemos ese problema, se hace a lo mejor un problema mayor. Y el no compartirlo, como tú dices, el que hay otra persona que le oye, pues sí, no es tan importante eso, no tomes tanto en cuenta, no es algo serio, no es algo tan que no va a ocasionar tanto problema, pues va a hacer que a lo mejor disminuya ese tipo de estrés, ¿verdad? Claro. Entonces, pues vamos a hacer una pausa para ya definir cuáles serían las conclusiones de este tema. Continuamos con el tema del día de hoy, que es estrés. Aprovechamos para enviar un saludo a los amigos que nos ven en TV Pénjamo y TV Abasolo, con este programa que estamos transmitiendo el día de hoy. Y para continuar con el tema del día de hoy, estamos con Gloria Luna Águila, psicóloga, acerca del estrés, que ya vimos que es un problema de todos los días, y que hay un estrés negativo y un estrés positivo, y que estamos actualmente en todas cuáles son las ayudas que se pueden dar a este tipo de pacientes. Gloria, ¿qué más recomendarías tú en cuanto al manejo del estrés? Porque esto pues ya estamos diciendo que es de todos los días. ¿Tú qué recomiendas, aparte de algunas otras medidas, para tratar de controlar este tipo de problemas? Yo creo que ya una medida que pues es muy, yo diría que ya muy conocida, es muy válida, pues es la terapia psicológica, por ejemplo, ¿no? En la terapia psicológica pues nos podemos enfocar como terapeutas a hacer un análisis junto con el paciente, a ayudarlo más bien a que él haga un análisis o una introspección, o sea, mirar hacia adentro de él mismo para que ubique qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿por qué él no puede estar en armonía consigo mismo? ¿Por qué no puede estar tranquilo? ¿Por qué no puede estar bien? ¿Por qué no se puede sentir seguro? Y entonces en la búsqueda de estas, digámoslo así, causas, que la persona aprenda a decidir diferente, que aprenda como a tener el control de su vida y no al revés, dejar que los demás lo controlen con todas las situaciones externas que suceden. Eso sería una recomendación. Es muy bueno que, por ejemplo, los niños cuando viven una situación
de estrés involuntaria. Hoy se dan mucho los famosos secuestros, los secuestros express, cosas de ese tipo. Eso provocan un nivel muy alto de estrés y entonces a veces no sabemos cómo ayudar a la persona, o la misma persona no sabe cómo ayudarse, y yo creo que es conveniente acudir a un profesional, pues para que le ayude a liberar esa tensión, porque son tensiones inesperadas, ¿no? O sea, un robo, por ejemplo, alguien se te acerca, te pone la pistola en la cabeza y te quita todo, y eso es una situación muy estresante. Y si no aprendemos a superarlas, porque no podemos hacer como que no pasa nada. Yo he visto, por ejemplo, personas que han perdido a un ser querido, por ejemplo, que ha muerto un familiar, y entonces ponen una barrera entre el dolor, ¿no? Y ellos, y dicen, no pasa nada, yo no sufro, yo no lloro, y no sacan entonces esa situación, ¿no? Cuando pasa el tiempo, pues sí, nos encontramos con las famosas enfermedades y las colitis y las úlceras y todo aquello producto de aquella situación que te quedó ahí adentro, ¿no? Y no la pudiste manejar, no la pudiste sacar. Entonces creo que es una de las cosas o de las ayudas que podemos recibir para superar el estrés. Muy bien. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los medicamentos que se utilizan? Mira, una gran parte a nivel mundial gastan en medicamentos contra todo ese tipo de problemas, ansiedad, depresión, y ahora casi la mayoría la gente está tomando y hasta pide su pastillita para el estrés, dice la gente. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Esto podría ser ayudarte con las medidas que tú nos estás refiriendo, o sí necesitarían que tomaran medicamentos? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Yo creo que depende del grado, ¿no? Del nivel de estrés que maneja una persona, porque sí, a veces hay casos ya muy extremos que si no le ayudamos al paciente con el psiquiatra o con alguien que le pueda recetar un medicamento, pues por mucho que vaya, por ejemplo, a terapia, no va a poder porque no tiene esa capacidad, ¿no? Nos ha pasado con pacientes deprimidos que a veces se tienen primero que internar y atender físicamente para que después puedan entrar a una terapia y empezar a reconocer sus problemas. Yo soy de la idea de que el medicamento es el último recurso. Siempre hay que recurrir primero a lo natural, a la parte donde todavía yo pueda manejar y tener un autocontrol, y ya después, si no se puede, bueno, recurrir al medicamento. Pero sí es muy cierto lo que usted comenta, porque a veces ya hasta cargamos nuestras pastillitas en la bolsa, ¿no? A veces hasta llega ay, me duele la cabeza, yo traigo mis pastillas y ahí andamos dando pastillas, ¿no? O sea, como si ya fuera algo muy cotidiano, y yo creo que ese es un grave problema en el que hemos caído, ¿no? Las personas, el automedicarse. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, ¿cuáles serían ya tus conclusiones acerca de este tema? Pues mis conclusiones serían que como personas tenemos que aprender a manejar un buen nivel de estrés. O sea, debemos ser personas estresadas sanamente. Sanamente, porque sí debemos de manejar una tensión para poder estar alertas. O sea, tenemos que estar alertas, tenemos que estar muy despiertos, tenemos que estar con mucha energía, con muchas ganas, sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir de tanta competencia, ¿no? Hay mucha competencia, hay mucha demanda de actividad, y pues obviamente tenemos que ir con la situación externa, ¿no? O sea, yo me quedo pensando ahorita que veíamos el funcionamiento de las computadoras, de la tecnología. Sí, yo era de la idea de que, no, pues sabes que yo todavía fui de máquina de escribir, de esas eléctricas, y ya era así como wow, y bueno, pues ahora la computadora, entonces pues te tienes que meter, te causa estrés. A mí me causaba estrés empezar a utilizar la computadora y picar un botón que fuera a descomponerla o algo así. Entonces, pero sin embargo estamos metidos en esto, entonces tenemos que ir a la vanguardia, tenemos que meternos a las exigencias del medio, pero con mucha cautela, con precaución, con límite, ¿no? Con límite sobre todo. Entonces creo yo que una de las cosas es ir buscando la forma en que nuestro estrés que sintamos nos sirva para ser productivos, y no al revés, ¿no? Para ser improductivos o para ser personas negativas.
Yo creo que la cuestión de seguridad personal es algo básico, ¿no? O sea, sentirme bien, hacer un análisis de cómo estoy, de cómo me siento, de cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, y también, ¿por qué no reconocer mis debilidades o mis áreas de oportunidad, como dicen ahora, ¿no? Y en función de eso, pues crear una idea clara de hacia dónde puedo ir, de lo que puedo lograr. Y yo creo que esa seguridad me puede dar la satisfacción o el equilibrio, ¿no? Hay que buscar esa escala de necesidades, satisfacer la escala de necesidades, pero finalmente yo creo que la necesidad más importante es la de autorrealizarse, o sea, sentirte bien con lo que haces, ¿no? Me acuerdo mucho de la película esta que les recomiendo, si no la vieron, la de ¿Conoces a Joe Black? Y el señor que se supone que iba a morir y que la muerte llegaba por él, le decía a él a la muerte, ¿no? Oye, y yo tengo que tener miedo, y la muerte le contesta, un hombre que ha vivido como tú, con honestidad, con rectitud, que ha hecho las cosas bien, no tiene por qué tener miedo, ¿no? Y a mí me dio un mensaje muy bonito, porque finalmente las personas, entre más satisfechas con nosotros mismos, vamos a tener mucho mayor equilibrio, mucho mayor control, y vamos a saber hacer uso de las cosas que nos sucedan, aunque sean negativas, ¿eh? Es decir, sacar lo bueno de lo malo. Claro, claro. Sí. Así es, amigos. Yo creo que aquí lo más importante es que recuerden, tiene que haber un equilibrio tanto físico, mental y emocional. Yo creo que eso es lo básico en esta vida. Y de lo físico, pues lógicamente tenemos que tener una dieta adecuada. Ya refería Gloria, el descansar, el divertirse. Yo creo que todos esos factores son importantes para poder liberar el estrés. Recuerden, no lo vamos a quitar. Eso yo creo que es de todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero aquí es muy importante, lógicamente, que tengan ese equilibrio, que si definitivamente con todo lo que recomendaba Gloria, a pesar de eso siguen con problemas, bueno, tienen que acudir con un profesional de la salud, en este caso, ya decía, con un psicólogo para que les ayuden, y si no se puede, bueno, entonces ya tendrían que ir más adelante con un médico, un psiquiatra, para que en un momento dado puedan superarlo antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que eso es más importante. Bueno, pues queremos agradecer a Gloria. Gloria, dinos dónde estás para que te puedan consultar. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues mi consultorio está ubicado en la calle Jaime Carrillo, en Fraccionamiento Renovación, Jaime Carrillo 262. Mi teléfono es el 62-447-05. Ahí estamos a sus órdenes para... Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria. De veras fue un tema, la verdad, muy interesante, y decimos nosotros que es de todos los días, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas gracias. Y también, amigos, queremos agradecer a ustedes su atención. Les recordamos nuestra página notus.com.mx, y nuestra dirección es Revolución 186 Interior B. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias.